Soy Mira, tengo 30 años. Y hace 2 semanas, en mi cumpleaños, mi madre me dio un regalo de cumpleaños que recordaré por el resto de mi vida. Imagina esto, 40 invitados, un restaurante de 5 estrellas, velas brillando en un pastel. Entonces tu madre toma el micrófono y anuncia que fuiste adoptada como un beneficio fiscal, que nunca fuiste realmente parte de la familia, que 30 años de intentar pertenecer no significaron nada. Mi hermana se echó a reír. Mi padre ni siquiera me miró. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que yo tenía un sobre en mi bolso, un sobre de mi abuela, y lo que había dentro haría que mi madre huyera de su propia fiesta antes de que terminara la noche. Antes de continuar, si te gustan historias como esta, por favor, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si realmente quieres saber qué pasó después. ¿Desde dónde estás viendo? Deja tu ciudad y hora local en los comentarios. Ahora, déjame llevarte un mes atrás, al día en que recibí una llamada que lo cambió todo. Eran casi las 8 de un jueves por la noche. Todavía estaba en mi escritorio en Harrison y Cole Arquitectura, revisando los planos de un proyecto de renovación que no importaría en 48 horas. Mi teléfono vibró. Número desconocido, código de área de Boston. Casi lo ignoro. En estos días, los números desconocidos suelen significar spam, pero algo me hizo contestar. Señorita Anderson, la voz de un hombre, mesurada y profesional. Mi nombre es Theodore Whitman. Fui el abogado de su abuela. Me enderecé en mi silla. La abuela Grace había fallecido hacía 6 meses. Habíamos tenido el funeral, leído el testamento, nos habíamos despedido. ¿Por qué su abogado llamaba ahora? Hay un asunto que necesito discutir con usted, continuó. En persona. Se refiere a unos documentos que su abuela dejó específicamente para usted. No entiendo. La herencia ya se liquidó. Esto es aparte. Hizo una pausa. Su abuela dejó instrucciones explícitas de que nadie más en su familia debía saber de esta conversación. Fue muy particular al respecto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La abuela Grace era la única persona en mi familia que alguna vez me había hecho sentir que no era una extraña. Me había tomado de la mano en las cenas familiares cuando Patricia hacía sus pequeños comentarios hirientes. Me había susurrado una vez, cuando yo lloraba en su jardín, perteneces a este lugar más de lo que crees, cariño. Algún día lo entenderás. Nunca había entendido a qué se refería. ¿Cuándo podemos vernos?, pregunté. Mañana por la mañana, a las 9. Le enviaré la dirección por mensaje de texto. Después de colgar, me quedé sentada en mi oscura oficina durante un largo rato. La abuela Grace había guardado secretos. Secretos destinados solo para mí. Una parte de mí tenía miedo de lo que encontraría. Una parte más grande necesitaba saber. Esa noche, llegué a mi apartamento, el pequeño apartamento de una habitación que alquilaba sola porque vivir con la familia nunca había sido una opción. Mi teléfono vibró de nuevo, el grupo de chat familiar. Patricia Anderson, mi madre, o más bien la mujer que me crió, había enviado un mensaje. Grandes noticias. Vamos a organizar una cena de 30 cumpleaños para Mira en Sterling. Sábado 15, a las 7 de la tarde están todos invitados. Lo leí 3 veces. Sterling era uno de los restaurantes más exclusivos de Boston. Mis padres nunca, ni una sola vez en 30 años, me habían organizado una fiesta así. Para mi 18 cumpleaños, tuve una cena familiar tranquila, un pastel del supermercado y una tarjeta sin nada escrito dentro excepto feliz cumpleaños. Ese mismo año, Jenny cumplió 15 y tuvo una fiesta en la piscina con 30 amigos, un DJ y un fotógrafo profesional. Recuerdo estar sentada en mi propia cena de cumpleaños, viendo a Patricia presentar a los invitados. Esta es Jenny, nuestra hija, y esta es Mira. Esa pausa, esa pequeña y deliberada pausa antes de mi nombre. La había oído 1000 veces. Me quedé mirando el texto de Patricia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este repentino gran gesto? Algo se sentía mal, como encontrar dinero en la calle y saber que tenía que haber una trampa. Pero quizás, susurró una voz esperanzada que no pude silenciar del todo. Quizás finalmente lo está intentando. Quizás esto es diferente.
Respondí, vaya, muchas gracias. Estoy muy sorprendida. Patricia respondió de inmediato. Te lo mereces, cariño. ¿Cariño? Nunca me había llamado así antes. Dejé el teléfono y me quedé mirando el techo. Mañana, me reuniría con el abogado de la abuela Grace. Algo me decía que debía saber qué había en esos documentos antes de ir a cualquier fiesta que Patricia planeara. La oficina de Theodore Whitman olía a cuero viejo y caoba cara. Era exactamente lo que esperarías, pelo plateado, gafas de montura de alambre, el tipo de apretón de manos que significaba negocios. Por favor, siéntese. Colocó un sobre grande sobre el escritorio entre nosotros, de color crema, sellado con cera, estampado con las iniciales de la abuela Grace, G.A. Su abuela preparó esto hace 5 años, dijo. Cuando gozaba de perfecta salud y estaba completamente en su sano juicio. Me hizo prometer que se lo entregaría solo a usted y solo después de su fallecimiento. Toqué el sobre. Se sentía pesado de secretos. ¿Qué hay dentro? Una copia de su testamento, una carta personal y un sobresellado más pequeño que le instruyó no abrir a menos que, en sus palabras, fuera absolutamente necesario. Me miró a los ojos. Dijo, sabrás cuándo es el momento adecuado. Mis manos temblaron mientras rompía el sello. El testamento fue lo primero. Escaneé el lenguaje legal hasta que encontré mi nombre. Por la presente, lego la finca Anderson, junto con todas las propiedades y contenidos de la misma, a mi nieta Mira Anderson. Dejé de respirar. La finca Anderson, la mansión de la abuela Grace, la casa donde ocurrían todas las cenas festivas, todas las reuniones familiares, todas las reuniones importantes, la casa que Patricia había decorado y mantenido durante 20 años como si ya fuera suya. Esto no puede estar bien. Es totalmente legal. 3 abogados independientes presenciaron la firma. Existe documentación en vídeo. El señor Whitman me entregó la carta. Quizás esto lo explique. Se inclinó hacia adelante. El testamento se hará público en 2 semanas. Su abuela quería que usted tuviera tiempo para prepararse. ¿Prepararme para qué? Su expresión era sombría. Para lo que tu familia podría hacer cuando se enteren. Esperé hasta la medianoche para leer la carta de la abuela Grace. Mi apartamento estaba oscuro, excepto por una lámpara. Afuera, Boston zumbaba con el tráfico lejano. Desplegué las páginas, su elegante caligrafía dolorosamente familiar, y comencé. Mi queridísima Mira. Si estás leyendo esto, me he ido. Y hay cosas que debería haberte dicho cuando estaba viva. No fui lo suficientemente valiente entonces. Lo siento. Primero, sabe esto, te he amado desde el momento en que te sostuve por primera vez. No porque tuviera que hacerlo, sino porque fuiste luz en una familia que había olvidado cómo brillar. Segundo, siento no haber podido protegerte mejor. Vi a Patricia menospreciarte año tras año, y debería haber luchado más. Debería haber dicho más. Tercero, y esta es la parte más difícil, no eres una extraña, Mira. No eres una niña cualquiera adoptada por conveniencia. Perteneces a esta familia más profundamente de lo que nadie te ha dicho. Eres de mi sangre real. No puedo explicar todo en esta carta. El sobre pequeño contiene toda la verdad, documentación, pruebas, todo lo que necesitarás cuando estés lista. Pero ábrelo solo cuando debas, cuando estés lista para enfrentar lo que significa. Sé valiente, mi niña querida. Eres mucho más fuerte de lo que te han dejado creer. Con todo mi amor para siempre. Abuela Grace. La leí una y otra vez. Eres de mi sangre. ¿Qué significaba eso? Yo era adoptada. Patricia se había asegurado de que nunca lo olvidara. Pero la abuela Grace dijo que yo pertenecía. Dijo que había pruebas. Miré el sobre más pequeño, todavía sellado. Ábrelo solo cuando sea absolutamente necesario. Lo guardé en mi caja fuerte esa noche. Algo en mis huesos me decía que lo necesitaría pronto. Lo que no sabía entonces, lo que no descubriría hasta mucho más tarde, era que al otro lado de la ciudad, Patricia estaba haciendo sus propios planes.
Reconstruí la historia después a partir de lo que me contó la tía Ellen y lo que pude inferir de los escombros. Patricia caminaba de un lado a otro en su sala de estar. Jenny estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono. Me enteré hoy, dijo Patricia, con la voz tensa. Sobre el testamento. Jenny levantó la vista. ¿Qué testamento? El de tu abuela. Esa mujer le dejó la finca a Mira. Las manos de Patricia temblaban. Todo. La casa, el terreno, todo. ¿Qué? Jenny dejó caer su teléfono. ¿Cómo es eso posible? Es legal. Lo hizo hace años a espaldas de todos. Y el testamento se hará público en 2 semanas. Pero esa casa, mamá. La has estado decorando durante años. Has estado planeando. Lo sé. La mandíbula de Patricia se tensó. Por eso tenemos que actuar ahora. ¿Qué quieres decir? Patricia dejó de caminar. Sus ojos se volvieron fríos. La fiesta de cumpleaños. 40 invitados. Todos los que importan. Jenny frunció el ceño. No entiendo. Mira, ha pasado 30 años tratando de ganarse su lugar en esta familia. Está desesperada por pertenecer. Patricia sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Si la humillamos públicamente, la humillamos de verdad, estará demasiado avergonzada para volver a mostrar la cara. Y una vez que se haya ido, impugnar ese testamento será mucho más fácil. Jenny dudó. Mamá, eso es un poco cruel. Esa casa se suponía que era tuya, Jenny. ¿Vas a dejar que una adoptada de caridad se la quede? La vacilación desapareció del rostro de Jenny. No tenía ni idea de lo que la abuela Grace me había dejado, y no tenía ni idea de que yo estaba lista para usarlo. Una semana antes de la fiesta, estaba en Nordstrom haciendo algo que rara vez hacía, gastar dinero en mí. Un vestido, algo hermoso. Si mi familia realmente me estaba organizando una fiesta de cumpleaños de verdad, quería sentir que merecía estar allí. El de color esmeralda, dijo una voz detrás de mí. Resaltará tus ojos. Me giré. Lucas Smith, mi amigo más cercano en la firma, estaba sonriendo. ¿Me estás acosando ahora? Te vi por la ventana. Parecías estar pensando demasiado. Inclinó la cabeza. Háblame. Así que lo hice. Le conté sobre el abogado, el testamento, la carta. No todo, no la parte de ser de su sangre, pero lo suficiente. Lucas escuchó sin interrumpir. Luego dijo algo que nunca olvidaría. Mira, has caído en las trampas de esa familia toda tu vida. Si hay la más mínima posibilidad de que esta fiesta sea otra, me miró seriamente, no vayas con las manos vacías. ¿Qué quieres decir? Lleva todo lo que tu abuela te dejó. Por si acaso. Lucas, no quiero convertir mi cumpleaños en una guerra. Puede que no tengas elección. Me apretó el hombro. Solo prepárate. Es todo lo que digo. Esa noche, puse todo sobre mi cama, el testamento, la carta, el sobresellado que aún no había abierto. El bolso de mano que había comprado era pequeño, apenas con espacio para un teléfono y un lápiz labial, pero lo suficientemente grande para la verdad. Metí el sobre dentro. Por si acaso, me dije a mí misma. No sabía entonces cuánta razón tendría Lucas. No sabía que en 7 días me pararía frente a 40 personas y esos documentos serían lo único que se interpondría entre mí y la destrucción total. De Sterling me dejó sin aliento. Candelabros de cristal proyectaban luces danzantes sobre manteles blancos. Ventanas del suelo al techo enmarcaban el brillante horizonte de Boston. Una mesa de banquete en forma de U dominaba la sala, y en su centro se sentaba una silla envuelta en una cinta. Mi silla. 40 invitados ya habían llegado, parientes que veía una vez al año, amigos de mis padres, algunos colegas que Patricia había insistido en que invitara para hacerlo parecer real, me daría cuenta más tarde. Mira, la cumpleañera. Patricia se acercó a mí con un vestido azul marino, con los brazos abiertos. Su abrazo fue rígido, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Gracias por todo esto, dije.
Es mucho. Te lo mereces, cariño. Esa palabra otra vez. ¿Cariño? Mi padre, Richard, apareció a continuación. Un breve apretón de manos, ojos que no se encontraban con los míos. Feliz cumpleaños, murmuró, ya retirándose. Jene no se molestó en saludar. Se quedó en una esquina, con el teléfono en alto, grabando como si estuviera documentando una exhibición de zoológico. Entonces la vi, la tía Ellen. Había volado desde California, lo que casi nunca hacía. La hermana de mi padre, la única que me había defendido cuando era joven. Cruzó la habitación y me envolvió en un abrazo real, cálido y protector, y susurró algo que me heló la sangre. Pase lo que pase esta noche, recuerda que tu abuela estaría orgullosa de ti. Me aparté. ¿Qué quieres decir? Un camarero llamó a todos a sus asientos antes de que pudiera responder. Me senté en mi silla envuelta en una cinta, con el bolso de mano en mi regazo, escaneando los rostros a mi alrededor. 40 testigos. Lo que sea que Patricia hubiera planeado, quería una audiencia. Bien. Si quería una audiencia, la tendría. Él sobrepresionaba contra mi muslo como un latido del corazón. La cena estuvo bien. Salmón, espárragos, conversación educada. Casi me relajé. Entonces Patricia se puso de pie. Se alisó el vestido, caminó hacia el pequeño podio y golpeó el micrófono. La conversación se apagó al instante. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Su voz era miel. Estamos celebrando a alguien muy especial. Nuestra Mira cumple 30 años. Aplausos, sonrisas. Agarré mi servilleta debajo de la mesa. ¿30 años? Continuó Patricia. ¿Pueden creerlo? Parece que fue ayer cuando llegó a nuestras vidas. Algo cambió en su tono, un ligero filo, apenas perceptible. He estado pensando mucho últimamente sobre el viaje de Mira, sobre de dónde vino, sobre todo lo que esta familia ha hecho por ella. El aire en la habitación cambió. Lo sentí antes de entenderlo. La hemos apoyado en la escuela, en su carrera, en todo. La sonrisa de Patricia se ensanchó. La hemos amado como si fuera una de nosotros. ¿Cómo si? Mi estómago se encogió. Pero creo, Patricia hizo una pausa dramática, escaneando la habitación, que es hora de que seamos honestos. ¿No creen? Murmullos recorrieron a los invitados, se intercambiaron miradas confusas. Miré a mi padre. Estaba mirando su plato, con los hombros encorvados, negándose a levantar la vista. Miré a Jene, con el teléfono en alto, grabando, sonriendo. Durante 30 años, anunció Patricia, hemos guardado un secreto. Pero los secretos tienen una forma de salir a la luz, ¿no es así? Y creo que esta noche, en el día especial de Mira, ella merece saber finalmente la verdad. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Al otro lado de la mesa, la tía Ellen se medio levantó, con el rostro pálido. Patricia. Su voz era aguda. No hagas esto. Patricia la ignoró por completo. Mira, cariño. Se giró para mirarme directamente, con los ojos brillantes. ¿Estás lista para escuchar la verdad? Mira no es nuestra hija biológica. Las palabras golpearon la habitación como una bomba. Jadeos, susurros. 40 pares de ojos se volvieron hacia mí. Es adoptada. La voz de Patricia sonaba con algo casi como un triunfo. La acogimos cuando tenía 2 años. ¿Y saben por qué? Me quedé helada. No podía moverme. No podía respirar. Beneficios fiscales. Patricia realmente se rió. El gobierno tenía este programa maravilloso en ese entonces. Adopta a un niño, obtén una buena deducción. Richard y yo pensamos, bueno, ¿por qué no? Nos vendría bien la deducción. Me zumbaban los oídos. La habitación se volvió borrosa en los bordes. En algún lugar a mi izquierda, la risa de Jene atravesó el silencio, aguda, cruel, resonando en los candelabros. Así que ahí está, continuó Patricia, abriendo las manos como un artista haciendo una reverencia.
La verdad. Mira, nunca fue realmente parte de esta familia. Fue una decisión financiera. Se volvió hacia mí con una simpatía exagerada. Espero que esto no te moleste, cariño. Pero después de 30 años de fingir, pensé que merecías honestidad. No sentía mis manos. No sentía nada. 40 personas me miraban, algunas horrorizadas, otras compadecidas. Una mujer ya estaba susurrando a su marido. Mi padre todavía no se había movido, no había levantado la vista, no había dicho una sola palabra en mi defensa. Jenny bajó su teléfono el tiempo suficiente para gritar, «¡Feliz cumpleaños, hermanita!». Más risas de algún lugar. El silencio se alargó. Patricia esperó. Estaba esperando que me derrumbara, que llorara, que huyera humillada. Eso es lo que esperaba. Para eso lo había planeado. Pero entonces lo sentí, el peso del sobre en mi bolso. Las palabras de la abuela Grace resonando en mi mente. Sé valiente, mi niña querida. Respiré hondo. Y me puse de pie. No hablé de inmediato. Me quedé allí, dejando que el silencio se extendiera, dejando que 40 pares de ojos registraran que no estaba llorando, que no estaba huyendo, que no estaba haciendo ninguna de las cosas que Patricia había guionizado en su cabeza. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme. Gracias, Patricia, por ese discurso tan revelador. Su sonrisa vaciló. No se suponía que fuera así. Miré alrededor de la habitación, a los parientes que me habían tratado como un mueble durante décadas, a los amigos de la familia que habían visto a Patricia menospreciarme y nunca habían intervenido, a mi padre, que todavía se negaba a levantar la cabeza, a Jenny, con el teléfono todavía grabando. ¿Bien? Que grabara todo. Tienes razón en una cosa, dije. Es hora de la verdad. Metí la mano en mi bolso. La expresión de Patricia parpadeó. La incertidumbre se deslizó en sus ojos. Mira, este realmente no es él. Oh, pero sí lo es. Saqué el sobre. De color crema. Las iniciales de la abuela Grace estampadas en cera. Querías hacer esto públicamente, Patricia, ante 40 testigos. Así que, hagámoslo correctamente. La habitación quedó en absoluto silencio. Crucé la mirada con la tía Ellen. Me dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Tu abuela estaría orgullosa. Miré lo que sostenía. Todo lo que la abuela Grace había guardado para mí. Todo lo que había querido que supiera. Por un momento, consideré guardarlo, irme, tomar el camino correcto. Luego recordé cada cena de Navidad en la que me senté en un rincón, cada cumpleaños olvidado, cada vez que Patricia presentaba a Jenny primero y me trataba como algo secundario. 30 años sintiéndome como si no perteneciera. No más. ¿Lista, Patricia?, pregunté con calma. ¿Para la verdad? Su rostro se había puesto blanco. Hace 2 semanas, comencé, mi voz resonando en la silenciosa habitación, recibí una llamada de Theodore Whitman, un abogado de sucesiones. Algunos de ustedes quizás lo conozcan. Él manejaba los asuntos de mi abuela. Patricia se puso rígida. Tenía documentos que darme. Documentos que mi abuela preparó hace 5 años, cuando estaba sana, lúcida y sabía exactamente lo que hacía. Sostuve el sobre. Esta es una copia de su testamento, certificada, atestiguada por 3 abogados independientes, completamente legal. Mira, la voz de Patricia era tensa, este no es el lugar para discutir. Este es exactamente el lugar. Mantuve mi tono calmado y profesional. Tú lo convertiste en el lugar cuando me llamaste una deducción de impuestos frente a todos los que conozco. Varios invitados se movieron incómodos. Alguien tosió. Así que, hablemos de la verdad, Patricia. Parece que te encanta la verdad. Abrí el sobre. Déjame compartir un poco. Jenny había bajado su teléfono. Su sonrisa había desaparecido. Mi padre finalmente levantó la vista. Su rostro se había vuelto gris. Saqué el primer documento. ¿Quieres saber lo que dice?
Los ojos de Patricia estaban muy abiertos con algo que nunca antes había visto en ella, miedo. Dice que la abuela Grace me dejó la finca Anderson. La casa, el contenido, el terreno, todo. La habitación estalló en susurros. Eso es imposible, comenzó Patricia. ¿Es totalmente legal?, la interrumpí. Puedo recitar el lenguaje exacto si quieres, palabra por palabra. La boca de Patricia se abrió y cerró. No salió nada. Pero aquí está la cosa, sonreí, calmada, controlada. La casa ni siquiera es la parte más interesante. Vi cómo su rostro perdía todo color. ¿Quieres contárselo tú, Patricia, o lo hago yo? Déjame hacer una pausa aquí por un segundo. Si has llegado hasta aquí y quieres saber qué más hay en ese sobre, dale a me gusta y deja un comentario diciéndome cuál crees que es el secreto de la abuela Grace. Leo cada uno de ellos, y créeme, lo que estoy a punto de revelar es más salvaje que cualquier cosa que estés adivinando ahora mismo. Bien, volvamos a la historia. Patricia intentó recuperarse. Mira, este no es el momento ni el lugar para discutir asuntos de la herencia. Ah, ya veo. No es el momento. Solté una risa suave. Acabas de decir a 40 personas que yo era una deducción de impuestos. No puedes decidir cuándo, no es el momento. Los susurros recorrieron a los invitados. Miradas incómodas se cruzaron entre las parejas. Este es un asunto familiar. Patricia se acercó a mí. Deberíamos continuar esto en privado. No. Mi voz no vaciló. Querías una audiencia para tu actuación. La tienes. Patricia se giró hacia mi padre. La desesperación se filtró en su voz. Richard, di algo. Todos los ojos se volvieron hacia él. Richard Anderson, el hombre que había sido mi padre durante 30 años sin serlo realmente, levantó la cabeza lentamente. Pat, dijo en voz baja, quizás deberíamos dejar que Mira termine. Patricia pareció como si la hubieran abofeteado. Richard. Estoy cansado, Pat. Su voz se quebró. He estado cansado durante mucho tiempo. La mandíbula de Jenny cayó. Papá. Deja que hable. La habitación volvió a quedar en silencio. No me esperaba eso. 30 años viendo a mi padre evitar cada conflicto, 30 años viéndolo mirar hacia otro lado mientras Patricia me hacía sentir invisible. Y ahora, finalmente, estaba oponiéndose. No arreglaba nada, todavía no, pero algo había cambiado. Patricia estaba sola en el podio. Sin aliados. Casi sentí pena por ella. Casi. ¿Continúo?, pregunté. Nadie se opuso. Bien. Saqué el segundo documento, la carta de la abuela Grace. Porque aún no han oído la mejor parte. El rostro de Patricia estaba completamente blanco ahora. Ella lo sabía. Podía verlo en sus ojos. Sabía lo que venía y no podía detenerlo. Sostuve el testamento para que todos pudieran verlo. Esto está certificado, notariado, es legalmente vinculante, preparado hace 5 años por Theodore Whitman, el abogado personal de la abuela Grace. Mi voz era clara y firme. Había ensayado esto en mi cabeza 100 veces desde esa reunión. Establece que la finca Anderson, la casa, la propiedad, todo su contenido, pasa a mí. A Mira Anderson. Jadeos recorrieron a la multitud. Esa propiedad había estado en la familia durante 60 años. La abuela Grace vivió allí toda su vida de casada. Miré directamente a Patricia. Me la dejó a mí. No a ti, ni a Jenny. A mí. Eso es imposible, tartamudeó Patricia. Esa casa se suponía que... He mantenido esa propiedad durante 20 años. ¿La has mantenido?, incliné la cabeza. ¿O la has redecorado como si ya fuera tuya? Alguien en el fondo contuvo una risa. El testamento incluye una declaración, leí en voz alta. Tomo esta decisión porque Mira es la única persona en esta familia que me amó por mí misma, no por lo que poseía. El rostro de Patricia se contorsionó. Esa vieja senil no tenía derecho a...
Cuidado. Mi voz bajó de tono. Estás hablando de mi abuela. La tía Ellen se puso de pie. ¿El testamento es válido, Patricia? Yo misma lo atestigué. Más jadeos, más susurros. Patricia se giró hacia ella. ¿Tú sabías de esto? Mamá estaba lúcida, más aguda que cualquiera de nosotros. La voz de la tía Ellen era de hielo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dejé que el momento se asentara, dejé que Patricia sintiera cómo las paredes se cerraban a su alrededor. Pero aquí está la cosa, dije lentamente. La casa ni siquiera es la parte más interesante. Los ojos de Patricia se abrieron de par en par. «¿Hay más?», susurró alguien. «Mucho más». Desplegué la carta de la abuela Grace. Mi abuela escribió esto a mano, y explica algo que lo cambia todo. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tintineo de los cristales del candelabro. Leí en voz alta: «Mi queridísima Mira, no eres una extraña que fue adoptada por casualidad. No eres un acto de caridad o un beneficio fiscal. Eres de mi sangre real. Eres mi nieta, la hija de Marcus, mi primogénito». El caos estalló, los invitados se giraban unos a otros, las voces se superponían. ¿Marcus? ¿Quién es Marcus? Patricia se aferró al podio como si fuera a derrumbarse. Eso es una mentira, logró decir. Marcus era el hermano mayor de Richard. La voz de la tía Ellen cortó el ruido. Falleció cuando Mira tenía 2 años. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Luchó contra la adicción. Nuestros padres lo desheredaron, fingieron que nunca había existido. La voz de la tía Ellen era firme pero pesada por un viejo dolor. Cuando Marcus murió, mamá quedó devastada. Tenía una hija, de 2 años, que necesitaba un hogar. Me miró, con los ojos brillantes. Mamá le rogó a Richard que la acogiera, que mantuviera a la hija de Marcus en la familia. Apenas podía respirar. Richard tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Eres mi sobrina, Mira», dijo la tía Ellen en voz baja. «Siempre lo has sido». Me volví hacia Patricia. «¿Tú lo sabías?» No era una pregunta. «Lo has sabido todo el tiempo». No dijo nada. Su silencio fue una admisión suficiente. ¿30 años? Mi voz tembló ligeramente. Me hiciste sentir como una extraña durante 30 años cuando yo tenía más derecho a estar aquí que tú. Patricia abrió la boca, pero yo no había terminado. Y eso todavía no es todo. Metí la mano en el sobre y saqué el paquete sellado más pequeño, el que no había abierto hasta esta noche. La abuela Grace había escrito en él: «Abrir solo cuando sea necesario». Si esto no era necesario, nada lo sería jamás. Mi abuela me dejó una cosa más, dije. Me dijo que lo abriera cuando realmente lo necesitara. Miré a Patricia, su rostro blanco, sus manos temblorosas. Creo que ahora califica. Patricia se abalanzó hacia adelante. Mira, espera. Lo que sea que haya ahí, podemos discutirlo en privado. ¿En privado? Sostuve el paquete fuera de su alcance. ¿Cómo planeaste en privado humillarme esta noche? ¿Cómo lo grabaste en privado para poder compartir mi vergüenza con todos? Se quedó helada. Sí, lo descubrí. Miré a Jenny, que intentaba frenéticamente detener su teléfono. La humillación pública, la grabación. Pensaste que si me avergonzabas lo suficiente, desaparecería. Entonces podrías impugnar el testamento sin luchar. La boca de Patricia se movió sin sonido. ¿Cómo? No importa cómo. Rompí el sello con cuidado. Lo que importa es lo que hay dentro. Saqué 2 cosas. Primero, un resultado de una prueba de ADN de hacía 28 años. Segundo, una foto antigua, descolorida en los bordes. Los estudié por un largo momento. Mis manos temblaban, no de miedo, sino por el peso de la comprensión que finalmente encajaba. La abuela Grace guardaba registros exhaustivos, dije en voz baja. Muy exhaustivos.
Miré a Patricia. ¿Te gustaría explicar esto, o lo hago yo? Su rostro había pasado de blanco a verde. 40 personas contuvieron la respiración. Finalmente entendí por qué la abuela Grace me había elegido a mí, y por qué Patricia había pasado 30 años tratando de hacerme sentir que no pertenecía. Sostuve la prueba de ADN. Esto se tomó cuando yo tenía 2 años, cuando Marcus, mi padre, todavía estaba vivo. Mi voz era firme ahora, anclada en la verdad. Confirma que soy su hija biológica. Estudié los resultados de nuevo, el detalle que me había dejado sin aliento cuando lo leí por primera vez. Pero hay algo más. Algo sobre el propio Marcus. Patricia emitió un sonido ahogado. Marcus Anderson, leí claramente, no estaba biológicamente emparentado con Harold Anderson, el hombre que figura como su padre. La habitación estalló. ¿Qué significa eso?, gritó alguien. Significa, dijo la tía Ellen en voz baja, que nuestra madre tuvo a Marcus antes de casarse con nuestro padre. Era de una relación anterior. Harold lo adoptó cuando se casaron, pero Marcus nunca fue un Anderson biológico. Dejé que eso se asimilara. Así que Marcus no era el hijo biológico de Harold. Yo soy la hija biológica de Marcus, lo que significa, hice una pausa, que la familia Anderson no tiene ningún derecho de sangre sobre la herencia de mi abuela. Su propiedad provenía de su familia, no de la de Harold. Sostuve la fotografía, una imagen descolorida de una joven sosteniendo a un bebé. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Te casaste con una familia, le dije a Patricia, que no tiene ninguna conexión con esta herencia. La finca pertenece a la línea de sangre de la abuela Grace. Levanté la foto más alto. Y esa línea de sangre soy yo. Patricia se tambaleó. Pasaste 30 años haciéndome sentir que no pertenecía, dije. Pero soy la única aquí que realmente pertenece. Alguien empezó a aplaudir, luego otro, y luego la mitad de la sala. No sonreí. No estaba haciendo esto por los aplausos. Lo estaba haciendo por la verdad. Y la verdad finalmente era libre. Patricia intentó un último contraataque. Esto es ridículo. Ese testamento puede ser impugnado. Estos documentos podrían ser falsificados. No son falsificados. La tía Ellen dio un paso adelante. Tengo un vídeo de mamá firmando el testamento. Tengo los resultados originales de ADN en una caja de seguridad. Y tengo 20 años de documentación de cómo trataste exactamente a Mira. Patricia se giró hacia Richard. Richard, ¿vas a quedarte ahí sentado? ¿Vas a dejar que ataquen a tu propia esposa? Todos los ojos se volvieron hacia él. Richard se levantó lentamente. Por primera vez en toda la noche, miró a su esposa directamente a los ojos. Mira es mi sobrina, dijo en voz baja. La hija de mi hermano. Siempre ha sido familia. Su voz se quebró. Y he pasado 30 años viéndote destrozarla, viéndote hacerla sentir inútil, y nunca te detuve. Nunca la protegí. Se volvió hacia mí. Lo siento, Mira. Lo siento profundamente. Asentí. Todavía no podía hablar. Patricia miró desesperadamente alrededor de la habitación, a los invitados que no le sostenían la mirada, a Jenny llorando en silencio en un rincón, al colapso total de la imagen perfecta que había construido durante décadas. Esto no ha terminado, siseó. Lucharé contra esto. Yo. Perderás. Mi voz era tranquila. El testamento es irrefutable. La evidencia está documentada. Y todos aquí acaban de oírte llamar a tu sobrina adoptiva un beneficio fiscal. Me acerqué más. Querías humillarme, Patricia. Querías hacerme desaparecer. Pero todo lo que hiciste fue mostrarle a todo el mundo exactamente quién eres. El rostro de Patricia se descompuso. Por primera vez en 30 años, no tenía nada que decir. Me permití respirar. La ira seguía ahí, enroscada en mi pecho, pero me negué a convertirme en lo que Patricia era. No quería venganza. Quería algo mejor. No vine aquí a destruir a nadie, dije. Vine porque pensé, quizás tontamente,
que esto era realmente una celebración de cumpleaños. Algunos invitados se movieron incómodos. Intentaste quitarme algo esta noche, Patricia. Mi dignidad, mi sentido de pertenencia. Pero esto es lo que nunca entendiste. La miré fijamente. No necesito tu permiso para conocer mi propio valor. Nunca lo necesité. Solo pasé 30 años creyendo que sí. Recogí los documentos y los devolví a mi bolso. La finca es legalmente mía. Pero no voy a echar a nadie a la calle. Esa casa significaba algo para la abuela Grace. Amaba a la gente que había en ella, incluso a ti, aunque no puedo imaginar por qué. Patricia parpadeó. No esperaba misericordia. Pero todo cambia ahora. Mi voz se endureció. No toleraré que me traten como si no importara. No más. A partir de este momento, yo pongo los límites. No tú. Me volví hacia la tía Ellen. Tengo preguntas sobre Marcus, sobre la abuela Grace, sobre todo lo que nunca me contaron. Ella sonrió entre lágrimas. ¿Te lo contaré todo, cariño? Miré alrededor de la habitación por última vez. Gracias a todos por venir a mi fiesta de cumpleaños. Ha sido educativo. Una risa nerviosa recorrió a la multitud. Cogí mi bolso, me arreglé el vestido y caminé hacia la salida. Detrás de mí, oí el chasquido de unos tacones, rápidos, de pánico. Patricia se iba, huyendo de su propia fiesta, exactamente como había dicho que haría. No la vi irse. Sin embargo, lo oí, el clic, clic, clic agudo de los tacones de Patricia sobre el mármol, el susurro de su abrigo, el golpe sordo de la puerta del restaurante. Se había ido. Jenne se quedó paralizada por un momento, con el rímel corriendo por sus mejillas. Luego agarró su bolso y corrió tras su madre sin mirar a nadie. Mi padre se acercó lentamente. Mira. Su voz era cruda. No sé qué decir. No tienes que decir nada ahora mismo. No. Sacudió la cabeza. Tengo que hacerlo. 30 años. 30 años vi cómo te hacía esto y no dije nada. Debería haber. No pudo terminar. Tienes razón, dije en voz baja. Deberías haberlo hecho. Él se estremeció. Pero hablaste esta noche. Eso cuenta algo. Lo miré a los ojos. No es suficiente. Todavía no. Pero es un comienzo. Asintió, secándose la cara con el dorso de la mano. Necesito ir tras ella. Asegurarme de que está. Se interrumpió. Marcus habría estado orgulloso de ti, mira. Sé que no tengo derecho a decir eso, pero lo habría estado. Luego también se fue. La sala exhaló lentamente. La tía Ellen me rodeó con sus brazos. Tu abuela está sonriendo ahora mismo, susurró. ¿Te lo prometo? Me dejé abrazar. Por primera vez en 30 años, lloré. No de dolor, no de humillación, sino de liberación. Alguien empezó a tararear feliz cumpleaños. Luego se unió otra voz. Luego toda la sala, suave y vacilante. Reí entre lágrimas. Feliz cumpleaños a mí. El mejor que he tenido nunca. La fiesta no terminó cuando Patricia huyó. De alguna manera, imposiblemente, en realidad comenzó. Personas con las que apenas había hablado en toda mi vida se acercaron a mí una por una. La señora Patterson, que había sido amiga de la abuela Grace durante décadas, me apretó las manos con fuerza. Siempre sentí que algo andaba mal con la forma en que Pat te trataba. Tu abuela hablaba de ti constantemente, ¿sabes? Eras su favorita absoluta. El señor Henderson, un amigo de la familia desde antes de que yo naciera, me estrechó la mano con firmeza. Eso requirió agallas, jovencita. Verdaderas agallas. Lucas apareció a mi lado con 2 copas de champán. ¿Estás bien? Sinceramente, no tengo ni idea. Acepté la copa. Creo que todavía lo estoy procesando. Estuviste fenomenal. Chocó su copa contra la mía. Absolutamente fenomenal.
La tía Helen acercó una silla y comenzó a hablar de Marcus, del hermano que había perdido y de la adicción que se lo había robado, de su talento y su bondad, y de la forma en que su rostro se iluminaba cada vez que sostenía a la bebé Mira. No era perfecto, admitió. Cometió errores, pero te amaba más que a nada en este mundo. En sus últimos meses, todo lo que hablaba era de asegurarse de que tuvieras una buena vida. Aprendí cosas que nunca había sabido. Que Marcus había pintado. Que había un retrato mío de bebé que la abuela Grace había guardado en el armario de su dormitorio. Que su adicción comenzó después de que un accidente de coche lo dejara con un dolor constante. No era un villano, dijo la tía Helen en voz baja. Estaba sufriendo. Hay una diferencia. A la medianoche, los invitados que quedaban estaban allí porque querían estar. Por mí. Feliz cumpleaños, Mira, gritó alguien. Levanté mi copa. ¿Saben qué? Finalmente lo es. Una semana después de la fiesta, las consecuencias estaban por todas partes. Patricia había desaparecido de sus círculos habituales. Ni almuerzos de caridad, ni club de jardinería, ni apariciones sociales cuidadosamente seleccionadas. La noticia se había extendido. Alguien en la fiesta había filtrado la historia, y la red de chismes de la clase media alta de Boston se hizo eco. Jenny perdió más de 8.000 seguidores en Instagram en 5 días. Las marcas se distanciaron silenciosamente. Resulta que la gente no quiere comprar productos para el cuidado de la piel de alguien que se rió de la humillación pública de su hermana. Luego llamó Richard. Nos encontramos en una cafetería lejos de los lugares habituales de la familia. Parecía haber envejecido una década en una semana. Necesito contarte sobre Marcus, dijo. Contártelo de verdad. Y lo hizo. Me contó cómo Marcus fue una vez el niño de oro, brillante, creativo, el favorito de todos, hasta el accidente, hasta las pastillas, hasta que la adicción lo devoró todo. Nuestros padres se rindieron con él, dijo Richard. Fingieron que no existía. Y mamá, tu abuela, nunca se lo perdonó a ellos. Tampoco se lo perdonó a sí misma. Ella no podría haberlo salvado. No, pero te salvó a ti. Me miró con los ojos enrojecidos. Me hizo prometer que te acogería, que te criaría como si fueras mía. Y lo hice, pero fallé en el resto. Dejé que Patricia lo controlara todo. Dejé que crecieras sintiéndote no deseada. ¿Por qué? Porque fui un cobarde. Su voz se quebró. Miedo a la confrontación, miedo a Patricia, miedo a todo. No lo perdoné ese día. No estaba lista. Pero tampoco me alejé. Esto no es el final, dije. Pero podría ser un comienzo. Asintió, con lágrimas corriendo. Pasos de bebé. Es todo lo que podemos dar a veces. Sé que esta historia es dura. Si alguna vez has tenido que poner límites con familiares tóxicos, si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia casa, quiero saber de ti. Deja un comentario. Comparte tu historia. Leo cada uno de ellos. Y, sinceramente, saber que no estoy sola en esto ayuda más de lo que puedo expresar. Bien, déjame contarte lo que pasó después. 2 semanas después de la fiesta, conduje hasta la finca Anderson. La había estado evitando. Una parte de mí no estaba lista para enfrentarme al lugar donde había pasado tantas festividades sintiéndome invisible, la casa que Patricia había tratado como su reino personal. Pero ahora era mía. Necesitaba verla. Patricia y Jenny se habían mudado la semana anterior a un alquiler temporal mientras resolvían las cosas. Según la tía Helen, se habían llevado sus pertenencias personales pero habían dejado la estructura de la casa intacta. Caminé lentamente por las silenciosas habitaciones. El salón donde Patricia había organizado sus fiestas, siempre colocándome en la parte de atrás. El comedor donde me había sentado en innumerables comidas festivas incómodas. El jardín donde la abuela Grace y yo solíamos hablar mientras Patricia miraba con desaprobación desde la ventana. Subí las escaleras hasta el dormitorio de la abuela Grace. Todavía olía a ella, a lavanda y a libros viejos. Me senté en su cama y dejé que las lágrimas vinieran.
En su armario, detrás de abrigos de invierno y sombrereras, encontré algo que nunca había visto, una caja de cartón, gastada en las esquinas. Dentro había fotografías, docenas de ellas. Marcus de niño. Marcus de adolescente con las manos manchadas de pintura. Marcus sosteniendo a un bebé recién nacido, y yo, sonriendo a la cámara como si hubiera ganado la lotería. En el reverso de esa última foto, con la caligrafía de la abuela Grace, Marcus y Mira, mis dos grandes amores, 1994. Apreté la foto contra mi pecho y sollocé. Nunca había visto su rostro hasta ahora, pero al mirarlo, me vi a mí misma. Los mismos ojos, la misma sonrisa torcida. Ojalá te hubiera conocido, susurré a la habitación vacía. La casa estaba en silencio, pero por primera vez, se sentía como un hogar. 3 semanas después de la fiesta, sonó mi teléfono. ¿Viene? Todos mis instintos gritaban que lo dejara pasar al buzón de voz, pero la curiosidad ganó. Por favor, no cuelgues, dijo inmediatamente. Por favor. Me senté. Te escucho. ¿Podemos vernos en un lugar neutral? Necesito. No sé. Necesito hablar. Nos encontramos en una cafetería al otro lado de la ciudad. Jenny se veía diferente, más pequeña de alguna manera. Sin maquillaje perfecto, sin atuendo listo para Instagram, solo una joven cansada con vaqueros y un suéter arrugado. No estoy aquí para disculparme, dijo de inmediato. Quiero decir, debería. Sé que debería, pero aún no estoy en ese punto. Entonces, ¿por qué estás aquí? Se quedó mirando su latte intacto. Necesito entender por qué la abuela te quería más a ti. Parpadeé. ¿Qué? Siempre te miraba de manera diferente, como si fueras especial. La voz de Jenny se quebró. Nunca me miró así. Ni una sola vez. Mamá siempre decía que era porque eras la pobre huérfana y la abuela se sentía culpable. Pero no era eso, ¿verdad? No, no lo era. Tú eras en realidad su nieta de sangre. Jenny se rió amargamente. Y yo solo era el premio de consolación. Jenny, mamá me dijo toda mi vida que yo era la hija real, que tú eras la intrusa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero quizás fui yo la que nunca supo realmente cuál era mi lugar. No supe qué decir. No estoy pidiendo perdón, continuó. No me lo merezco. Pero, ¿hay alguna posibilidad, alguna vez, de que podamos empezar de nuevo? Consideré la pregunta. La puerta no está cerrada, dije finalmente. Pero vas a tener que ganarte el paso a través de ella. Ella asintió. Era el comienzo de algo. Simplemente no sabía que todavía. Un mes después de la fiesta, hice una lista. No una lista de venganza, una lista de límites. Patricia, sin contacto. No es bienvenida en la finca. Si quería comunicarse, sería a través de abogados. Richard, contacto limitado. Abierta a reconstruir, pero lentamente. La confianza se ganaría, no se asumiría. Jenny, esperar y ver. Había mostrado una grieta en su armadura, pero las grietas pueden cerrarse. Creería en un cambio real cuando viera evidencia sostenida. Tía Ellen, familia. Familia real, del tipo que siempre había querido. Comencé a hacer pequeños cambios en la finca. Nada dramático. No intentaba borrar recuerdos, pero convertí el dormitorio de la abuela Grace en un espacio conmemorativo, sus fotografías, las obras de arte de Marcus, el retrato mío de bebé que él había pintado antes de morir. Un tributo a las personas que me habían amado antes de que pudiera recordar. Luego hice algo más grande. Creé el fondo de becas conmemorativo Marcus Anderson para niños que salen del sistema de acogida y quieren estudiar arte o arquitectura. Porque tu padre nunca tuvo una segunda oportunidad, dijo la tía Ellen cuando se lo conté. Pero quizás alguien más pueda. Exactamente. La primera beneficiaria fue una chica de 17 años llamada Maya. Había estado en el sistema desde los 9 años. Sin un hogar estable, sin una familia que la eligiera, pero podía dibujar como nada que hubiera visto antes. En la ceremonia de la beca, me tiró de la manga.
¿Alguna vez sentiste que no pertenecías a ningún lugar? Cada día, le dije honestamente. Hasta que dejé de esperar permiso. Permiso para pertenecer, para importar, para ocupar un espacio. Le sonreí. No necesitas el permiso de nadie, Maya. Yo tampoco lo necesité. Solo tardé 30 años en darme cuenta. Me abrazó. Se sintió como esperanza. 6 meses después de la fiesta, organicé un memorial en la finca. No un funeral. Ya lo habíamos tenido. Esto era algo diferente, una celebración, un recuerdo, el cierre de capítulos y la apertura de otros nuevos. La lista de invitados era íntima: la tía Ellen, Richard, que se había estado reconstruyendo lenta y dolorosamente, Lucas, la señora Patterson y algunos de los amigos más antiguos de la abuela Grace. Y Maya, la beneficiaria de la beca a la que había comenzado a mentorizar. Sin Patricia. Sin Jenny. Todavía no. Quizás nunca. Coloqué fotografías en la repisa de la chimenea. La abuela Grace el día de su boda, joven y radiante. Marcus a los 20, con un pincel en la mano, los ojos llenos de sueños que nunca cumpliría. Y la foto de él sosteniéndome, la que había encontrado escondida en el armario. Hablé primero. La mayor parte de mi vida, no supe quién era. Sabía que era adoptada. Sabía que era diferente. Sabía que no encajaba. Mi voz se mantuvo firme. Pero no sabía que tenía un padre que me amaba, una abuela que luchó por mí, una historia que era mía. Miré las fotografías. La abuela Grace pasó sus últimos años asegurándose de que yo supiera la verdad, de que tuviera herramientas para defenderme cuando llegara el momento. No pudo protegerme mientras vivió, no del todo. Pero encontró una manera después. Encendí 2 velas, una para ella, una para Marcus. Nunca conocí a mi padre, pero es parte de mí. Lo veo cada vez que me miro en el espejo. Richard lloraba abiertamente. La tía Ellen me tomó la mano. Por Grace, dije en voz baja. Y por Marcus. Espero que estén juntos ahora. Por Grace y Marcus, repitieron todos. Las velas parpadeaban como latidos del corazón. Sonreí entre lágrimas. El lanzamiento oficial de la beca conmemorativa Marcus Anderson salió en las noticias locales. La finca había sido transformada para el evento, no en algo irreconocible, sino en algo nuevo, cálido, acogedor. El tipo de hogar que Marcus podría haber construido si hubiera tenido la oportunidad. Se reunió una modesta multitud, defensores de la educación artística, ex-jóvenes de acogida, periodistas locales, y en el centro, 10 jóvenes artistas exhibían sus obras, cada uno de ellos beneficiario de una beca. Me paré en el podio y miré los rostros llenos de esperanza. Mi padre nunca tuvo una segunda oportunidad, dije. Luchó, y cuando pidió ayuda, fue rechazado, desheredado, borrado. Respiré hondo. No quiero que ningún niño se sienta borrado. No quiero que ningún artista crea que sus sueños no valen la pena. Hice un gesto hacia los beneficiarios de la beca. Estos jóvenes no son casos de caridad. No son deducciones de impuestos. Una risa de complicidad recorrió a la multitud. Son el futuro, y merecen todas las oportunidades para brillar. Después, Maya, la primera beneficiaria, me tiró de la manga. Señorita Anderson, ¿puedo preguntarle algo? ¿Siempre? Alguna vez sintió que no importaba lo que hiciera, la gente siempre la vería como menos. Me arrodillé a su nivel. Cada día de mi vida. Hasta que aprendí algo importante. ¿Qué? La opinión que tenían de mí no era mi verdad. Mi verdad era mía para crearla. Sonreí. Y la tuya también. Me abrazó, rápido y feroz. Gracias, susurró, por hacerme sentir que importo. La abracé con la misma fuerza. Importas, Maya. Siempre has importado. Los flashes de las cámaras destellaron, pero no estaba pensando en la cobertura de prensa. Estaba pensando en el legado y en cómo no termina. Se transforma. Esa noche, me senté sola en la habitación de la abuela Grace. Las velas del memorial todavía parpadeaban en la repisa.
Las fotografías me observaban. Fuera de la ventana, Boston brillaba contra un cielo invernal despejado. Pensé en todo lo que había cambiado. Lo que había perdido, la fantasía de una familia amorosa, la ilusión de que si me esforzaba lo suficiente, Patricia me aceptaría, la versión de mí misma que se doblaba, se rompía y suplicaba por encajar en un espacio que nunca fue construido para mí. Lo que había ganado, verdad, identidad, conexiones reales con personas que me eligieron, la tía Ellen, Richard a su manera imperfecta, amigos que aparecieron, la libertad de buscar una validación que nunca iba a recibir, y algo más difícil de nombrar. ¿Paz? Miré la foto de Marcus. Ojalá pudieras verme ahora, susurré. Creo que estarías orgulloso. La llama de la vela danzó como en respuesta. La abuela Grace me había enseñado algo profundo a través de su último regalo. No puedes obligar a la gente a amarte. No puedes contorsionarte para pertenecer a un lugar que se niega a hacerte espacio. Pero puedes construir una vida en la que te pertenezcas a ti misma primero, donde tu valor no sea un veredicto dictado por otros. Eso es lo que finalmente había hecho. Tomé mi teléfono y escribí una nota. Cosas que sé con certeza. Soy digna de amor, primero del mío. No necesito permiso para pertenecer. Los límites no son crueldad. Son autopreservación. Las personas que importan te elegirán. Libera a las que no lo hacen. La guardé. Luego me levanté, apagué las velas y caminé hacia mi futuro. Detrás de mí, la casa se sumió en el silencio. Finalmente estaba en casa. Esto es lo que he aprendido. Después de todo lo que pasó, pasé mucho tiempo tratando de entender a Patricia. No para perdonarla. No estoy en ese punto, y puede que nunca lo esté, pero para darle sentido. Un terapeuta me lo explicó de esta manera: la gente como Patricia no te odia porque haya algo malo en ti. Te odian porque representas algo que no pueden enfrentar en sí mismos. Marcus era el secreto vergonzoso de la familia, el fracaso que querían borrar. Y cada vez que Patricia me miraba, lo veía a él. Veía todo lo que el apellido Anderson quería enterrar. Su crueldad nunca fue realmente sobre mí. Fue sobre su propio miedo, miedo a perder el control, miedo a la exposición, miedo a no estar a la altura. Manejó ese miedo haciéndome pequeña, convirtiéndome en el problema en lugar de examinar su propio reflejo. Eso no excusa ni una sola cosa de lo que hizo. Ni de cerca. Pero entenderlo me ayudó a dejar de culparme. ¿Y yo? Mi debilidad siempre fue creer que tenía que ganarme el amor. Pasé 30 años audicionando para ser aceptada, actuando, doblegándome, encogiéndome, tratando de demostrar que merecía un asiento en una mesa que nunca me iba a dar la bienvenida. La verdad es que no demuestras que eres digna de amor. Simplemente lo eres. Si estás viendo esto y estás atrapado en una relación, familiar, romántica, de amistad, donde constantemente sientes que tienes que justificar tu existencia, pregúntate: ¿por qué estoy actuando? ¿Y para quién? Las personas que te aman de verdad nunca te harán audicionar para ello. Esa es la lección. Eso es en lo que 30 años de dolor finalmente se cristalizaron en claridad. NCTA, gracias por quedarte conmigo durante toda esta historia. Si algo de esto resonó contigo, si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia familia, si alguna vez has tenido que trazar líneas que tenías terror de trazar, si alguna vez has descubierto una verdad que lo reconstruyó todo, quiero saberlo. Deja un comentario. Cuéntame tu historia. Leo cada uno de ellos. Y te prometo esto: no estás solo. Si esta historia significó algo para ti, suscríbete. No por el algoritmo, sino porque si todavía estás aquí, probablemente entiendes lo que significa luchar por tu propio valor. Y quiero seguir compartiendo historias como esta con gente como tú. Revisa la descripción para más información. Y recuerda, no necesitas el permiso de nadie para pertenecer. Nunca lo necesitaste. Nos vemos en la próxima.